Bueno, pues excelente tarde, compañeras, compañeros. Es un gusto una vez más reunirnos aquí en nuestra tercera sesión del Seminario de Análisis y Desarrollo de la Educación. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la ponencia del maestro Moisés Silva González, un docente que, igual que muchos de ustedes, su trayectoria está más que probada y a quien sin duda la prepa y sus alumnos y la educación en sí le debe mucho. Permítanme hacer una breve semblanza del maestro Moisés. Bueno, el maestro Moisés Silva González, sí todos están viendo, ¿verdad? Sí, Roberto. Sí. Gracias. Es egresado de la carrera de Física por la Facultad de Ciencias de la UNAM, para lo cual desarrolló la tesis Modelo hidrodinámico del núcleo atómico en el Instituto de Física y tiene el grado de maestría en investigación de operaciones por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, mismo del cual obtuvo la mención honorífica en la defensa de dicho examen. Además, tuvo a grandes mentores como el doctor Carlos Gray Fernández, con quien trabajó y cursó relatividad especial y el grupo de Lorentz. Además, fue alumno del doctor Mario Melvin McClure, con quien cursó estructuras de datos y programación de sistemas, donde realizó la simulación de una máquina virtual que fue programada para derivar simbólicamente funciones elementales. Es coautor en varios artículos, como el Diffusion of Drop Induced by Angular Momentum, The Rotating Liquid Drop Model Based on Macroscopic Drops, y When Liquid Drop Collide. Muy en sus inicios, al final veremos que tiene nuevas actividades. En su actividad académica ha impartido, a nivel licenciatura, ha impartido cátedra tanto en el Instituto Tecnológico de Monterrey como en la Universidad Iberoamericana, donde se desarrolló en las áreas de evaluación de proyectos, mecánica y electromagnetismo. A nivel medio superior, colaboró con el Colegio Francés del Pedregal en las áreas de física, matemáticas, y fue en esa misma institución técnico responsable de las salas de cómputo de dicho plantel. En nuestra maravillosa casa de estudios lleva 27 años de trayectoria y fue coordinador de matemáticas en iniciación por 10 años. A la fecha, colabora como miembro de la comisión dictaminadora en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo para el Colegio de Matemáticas e Informática. Áreas de interés están la enseñanza de las matemáticas, la formación docente y la educación permanente, no solo de sus alumnos, puedo decir, sino los que lo conocemos, nos consta que de él mismo. En su desempeño docente, por lo mismo, ha presentado ponencias a profesores, ha colaborado en 3 publicaciones de la Escuela Nacional Preparatoria y ha impartido un curso para profesores. Bueno, reitero, los que los conocemos sabemos que su actividad no solo se queda en el aula, sino es una persona que siempre se está superando y que siempre, a los que hemos tenido oportunidad de tratar con él, nos aporta algo y se le agradece. Maestro Moisés Silva, gracias por estar aquí. Le cedo Zoom. Es todo suyo. Muchas gracias, maestro Roberto. Buenas tardes a todos, maestros. Gracias por el detalle.
Voy a empezar a compartir, nada más, si por favor me dicen ahorita si pueden ver lo que les comienzo a mostrar, por favor. Bueno, aquí ya debo estar mostrándoles la presentación que preparé, no sé si la están viendo, maestros. Yo sí la alcanzo a ver. Muy bien, asumo que también los demás maestros también la pueden ver. Bueno, como ya me hizo el favor de anunciar, maestro, esta presentación está enfocada a la intención de resaltar los recursos didácticos que tenemos que desarrollar o de los que tenemos que echar mano para esta situación en la que nos encontramos de la enseñanza y el aprendizaje a distancia y de la educación que tenemos que impartir a nuestros alumnos a distancia. Pero también como por las indicaciones que recibimos para los trabajos que tendríamos que presentar en esta actividad, pues lo estoy tomando como punto de partida a partir del curso que di hace un año con el grupo de matemáticas 2, el grupo 252 de iniciación universitaria. Con base en ello, entonces les presento la siguiente información. En primer lugar, nos piden que consideremos los antecedentes en los que nos encontrábamos para poder desarrollar las actividades académicas que hemos estado llevando a cabo desde que se inició este proceso de distanciamiento social. Entonces, todo esto nos pone en la situación de que pues teníamos que empezar a utilizar herramientas. En particular, yo me enfoqué en las herramientas de las aulas virtuales de Moodle, y lo cual obviamente para poder tener condiciones de expresar en un lenguaje propio de nuestra asignatura con los muchachos, pues tendría yo que también meterme en el trabajo de aprender un poquito de código látex, de lo cual pues no sabía nada. Yo estaba en ceros cuando empezamos esta situación del distanciamiento por la protección por la pandemia. Entonces fue empezar desde cero, armar un aula virtual en Moodle y empezar a conocer un poquito de látex para tener algún contenido que yo pudiera presentar en esas aulas a mis grupos. Entonces se diseñó esta aula virtual. Ahorita mostraré en unas páginas más un poquito de este desarrollo. Y también la intención era que los muchachos en esas aulas pudieran hacer su propio autoestudio, su autoaprendizaje, que no tuvieran que depender de que nosotros estuviéramos presentes, porque pues obviamente son condiciones completamente distintas a las que normalmente teníamos dado por trabajar con ellos. La intención nunca fue para, al menos no para mi aula, el tener que utilizarla como un medio, como que para sustituir o reemplazar a mi aula habitual de clase física presencial. Entonces, realmente lo que tenía yo que buscar era desarrollar materiales en los cuales los muchachos pudieran llevar por su propia cuenta los estudios, pero esto tampoco quisiera que se tomara en el otro sentido, de que los iba a dejar abandonados. Todo lo contrario. A partir de las juntas que tuvimos, pues primero con el maestro Buendía, con la situación de que nos pedía que no, tomando en cuenta las dificultades y las limitantes tecnológicas que también todos vivimos, de que puede haber cortes de luz, de que no pueden tener muchos de ellos muy buena conectividad, o no pueden tener todos al mismo tiempo un solo dispositivo para que ellos atiendan a sus clases, pues él nos hacía la recomendación de que les dijéramos a los muchachos que no había problema de que tuviéramos la alternativa de ver quizá una vez con ellos por semana algún tema, alguna duda. A mí me sonaba como a tipo asesorías para atender las dudas de los muchachos, y en ese sentido sí me sentía muy presionado de desarrollar material para que en esa aula, como digo, los muchachos pudieran apoyarse y tener un estudio de aprendizaje autónomo en esos espacios. Sin embargo, esto mismo que les platico, que pues es también del conocimiento de todos ustedes, porque así fue tratado en las juntas, se los expuse de esa misma forma a mis grupos, tanto el año pasado del que estoy haciendo referencia como el actual que está transcurriendo, y pues obviamente que la mayoría que sí tenía el interés me manifestaban que en la medida de la posibilidad de todos ellos y de la mía propia, pues que sí tuviéramos el mayor tiempo posible de nuestras clases sincrónicas. Desde luego apegándonos, como lo marco aquí al final de esta diapositiva, apegándonos a los horarios oficiales de clase, nunca invadiendo horas que no son las de nuestras asignaturas. Eso también pues a mí me agradó, porque por un lado ellos sabían que aunque no podíamos estar
físicamente cerca de ellos, sabían que sí podían contar con nosotros. De hecho, yo en mi aula agrego yo al inicio un cuestionario donde les pido que por favor antes de que empiecen a hacer exploración y recorrido de lo que yo le pongo a su disposición en el aula, primero respondan a ese cuestionario, porque eso me da un sondeo de con cuántos de los muchachos sí puedo contar para que programe asesorías sincrónicas. Y afortunadamente ese año y este ha sido así, del 95-99% de los muchachos del grupo manifiestan que sí tienen la posibilidad y el interés de estar en clases sincrónicas. Entonces, si bien el aula virtual la sigo desarrollando, y yo creo que no es sorpresa para ustedes que también todo el tiempo tenemos que estarle agregando contenidos, porque no acabamos, es un trabajo bastante voluminoso, extenso. Sin embargo, yo me apoyo en lo que voy avanzando en mi aula, con lo que también yo voy compartiendo con ellos en sesiones de Zoom. Así que en breve, aquí en esta diapositiva, lo que trato de expresarles es que efectivamente sí tengo dentro del horario oficial de clase, todos los días, como lo marca nuestro horario, sesión con ellos. Y eso, como lo digo aquí, a condición de que eso es lo que ellos me hacen entender cuando contestan a estas encuestas que yo les pongo, en donde desde luego pues me baso en las estadísticas que la misma encuesta genera para respaldarme y que luego después de ellos no me digan, bueno, pero es que nos está presionando a tomar clases. Pues no, todo está basado en lo que ustedes me están manifestando. Pero sí me da gusto porque sí están, todo el tiempo digo, volvemos a lo mismo, hay problemas de que se conectan, se vuelven a desconectar y yo estoy allí recibiéndolos y volviéndoles a dar entrada a la sesión, pero no es que estén jugando, es lo que nos está pasando a todos, que nuestras condiciones de tecnología no son las más estables, pero sí me da gusto que ahí los tengo y todo el tiempo estoy con ellos trabajando en las sesiones, lo que no quita que permanentemente ellos en el aula pues tienen el material para trabajar y podrían adelantarme si quisieran, pero pues yo voy al ritmo que nos marca el programa, ¿no? Entonces, paso a la siguiente y, perdón, se me movió un poquito. Me estoy enfocando para presentar esta información que les tengo preparada, la primera unidad de nuestro programa actual, que actualmente sabemos que también se está llevando a cabo actividad para modificarlo, pero en el actual programa de Matemáticas 2, cuya unidad número 1 lleva por título Reafirmación de las operaciones binarias con números racionales. Esta unidad pues tiene el propósito de que se revisen las operaciones binarias con los números racionales y así tal cual textual lo manifiesta el programa para que ellos adquieran destrezas, habilidad y raciocinio al efectuarlas. Esto comprende en general que se van a abordar y repasar o retomar las operaciones binarias de adición, de suma, la multiplicación, división, potenciación, tanto con números naturales como con números enteros, fraccionarios, también con decimales y mixtos. Y desde luego, tomando en cuenta que hay que poner énfasis en la aplicación de las operaciones y sus respectivas propiedades, la cerradura, la conmutatividad, la asociatividad, la distributividad del elemento neutro, existencia del inverso y las operaciones inversas para los distintos conjuntos de números, ya sea los naturales, los enteros y los racionales. Entonces, simplemente aquí estoy vertiendo lo que nos marca el programa oficial y en ese sentido, pues, presento lo que tiene como contenido mi aula. Desde luego, pues como les digo, desarrollé, como todos ustedes, un aula, unos las hicimos en Moodle, otros las han hecho en Classroom, o en otras alternativas, quizá como Canvas, pero yo ya me amoldé bastante bien a este entorno de trabajo. Entonces, esa es la entrada de mi aula, y desde luego allí, pues siempre tengo en el calendario acceso a todo el tiempo las actividades que ellos tienen programadas para desarrollar. Y con respecto a un reloj que siempre les tengo ahí puesto, saben que la fecha que marca el reloj y la hora que marca el reloj es la oficial para la entrega de todos los trabajos que ellos tienen que desarrollar. También allí en ese recorrido que hacen, justo después de que se encuentran con la encuesta, se encuentran con el encuadre, que es una presentación que yo les pongo allí, donde indico lineamientos, indico formas de trabajo, y también donde les pido que después de que ellos ya contestaron en la encuesta, tengamos como primera sesión de Zoom, una sesión incluso esa sí puede ser como extraordinaria, fuera del horario si ellos pueden, o el día que ellos indiquen,
para que me manifiesten. Vuelvo todavía, a pesar de que considero que me están contestando con verdad en sus respuestas de la encuesta, considero que es valioso que ellos manifiesten de viva voz si de verdad todos están coincidiendo en que llevemos a cabo nuestras sesiones sincrónicas. Entonces, todo eso está marcado allí en los lineamientos. Los lineamientos marcan los porcentajes, los lineamientos marcan espacios para que los muchachos, alumnos del grupo y sus tutores o sus padres firmen de enterados y de que conocen estos lineamientos y de la forma en que se va a trabajar durante todo el ciclo escolar. Comentarles que como un material muy valioso que yo utilicé para esta unidad de las operaciones con números racionales, me apoyé fuertemente en estos recursos llamados los simuladores, que una iniciativa de la Universidad de Colorado ha desarrollado para un servicio libre en Internet. Es una iniciativa que se llama FED Interactive Simulations, y pues aquí les puse las portadas de dos de las actividades que yo desarrollé o les pedí que exploraran a los muchachos para, para que llevaran a cabo todo lo que tenía que ver con los aprendizajes que acabo de mencionar en la unidad que corresponde a la temática de Matemáticas 2, en la primera unidad. Entonces, a mí me parece muy valioso porque, por ejemplo, les estoy haciendo un zoom del lado derecho de lo que estamos viendo del lado izquierdo, donde primero se les hace el conocimiento o la experiencia de que reafirmen expresiones simbólicas para las fracciones comunes con representaciones geométricas, como por ejemplo, qué parte de un entero se está representando de un color, y eso expresado como un número fraccionario, ¿a qué corresponde? Entonces tienen que hacer apareamientos, y desde luego la interacción con el simulador va de menos a más. Empieza con cosas muy básicas, muy sencillas, como las que están viendo ustedes a la derecha, hasta retos ya un poquito más considerables, como por ejemplo fracciones equivalentes cuando tenemos expresiones con números mixtos. Pero también podemos incluso, yo les comento esto porque aquí empieza, en esta temática y en estos contenidos empieza la primera unidad del curso de Matemáticas 2, pero tenemos también, como vamos a ver, bueno, esta es la pantalla oficial del portal donde uno puede acceder a estos simuladores, y como lo pueden ver allí, están libres. De hecho, a raíz de la pandemia, ya antes había varios, pero a raíz de la pandemia pusieron a disposición del público en general algo así como 160 simuladores de distintas disciplinas, y aquí también lo mencionan en esta cintilla superior, de que pues están allí a la disposición, y también piden pues a los que tengan la oportunidad o el interés pues colaborar con ellos. Pero por ejemplo, para lo que estaba yo comentando, también quise agregar esta otra ilustración, porque incluso además de que los estimula, los felicita, les pone estrellitas, les pone fanfarrias y todo eso, en términos de lo académico, de lo escolar, son actividades interesantes. Nada más que aquí la cubre esta felicitación, como digo, que pone al terminar, pero es una tabla donde a los muchachos les aparece, antes de que empiecen a contestar, obviamente la tabla de multiplicar en blanco, solamente con todas las casillas donde van a ir contestando, y sobre esas casillas, así como ahorita estamos viendo este aviso donde felicita por el avance logrado, van apareciendo preguntas como, por ejemplo, 5 por 2, y el alumno tiene que ir a buscar la casilla correspondiente y dar clic, y de acuerdo a la exactitud o corrección con la que exactitud o la falta de error que no haya cometido el muchacho, pues le va a poner ahí algún acierto, y le va a ir marcando, como ven ustedes a la derecha, el nivel que va avanzando, la puntuación que va alcanzando. Le pide que alcance un cierto nivel para pasar a la siguiente etapa, y así están estos simuladores, tanto para operaciones con números enteros como para fracciones que fue. Me regresé a este de enteros porque pues yo ya parto en los simuladores que empiezo a utilizar con ellos con fracciones, pero lo comento porque podría ser del interés de algunos otros maestros para las asignaturas de Matemáticas 1 o Matemáticas 2, que también allí podrían consultar estos materiales o a utilizarlos como apoyo para sus grupos. Bueno, entonces, como les decía, hay simulaciones de varias disciplinas científicas, de física, matemáticas, y como vemos acá abajo,
también del área de física, química, matemáticas, ciencias de la tierra, de biología. Y simplemente aquí mostrarles algunos de los mosaicos de los que uno puede encontrar. En la página que les mostré en la diapositiva, 2 diapositivas anteriores, ustedes pueden explorar y llevar a cabo la elección de los que ustedes quieran libremente, los pueden incrustar en sus aulas y sin ningún problema allí mismo pueden trabajar, sin tener que ponerse a explorar ellos dónde encontrar estos simuladores. Bueno, entonces ya hablando de lo que es nuestra labor, podemos comentar que, como les digo, yo tengo también la parte de que estoy trabajando sincrónicamente con ellos y podemos hablar de las situaciones ventajosas y desventajosas que se presentan en esta forma, en esta modalidad de trabajo. Desde luego que todo también tiene que ver con la forma en que uno se adecúa para trabajar con los muchachos. Durante las clases yo les pido también que no se sientan ni intimidados ni presionados. Si ellos ya de por sí me están dando la oportunidad de estar todos los días de clase con ellos, yo no les voy a estar pidiendo ni que tomen asistencia, ni que estén presentables para que puedan salir bien en la foto. No, nada de eso. Solamente les pido que si van a estar, estén atentos, que no me estén interrumpiendo, que acaso quieren comentar algo, pues nada más me lo manifiesten. Ni siquiera les pido que hagan alguna, algún gesto con los iconos que nos permite la herramienta. Me pueden interrumpir en clase y yo me detengo para las dudas que ellos me expongan. Por eso les digo que pueden tener las cámaras apagadas y que también esto quiere decir que los alumnos, a la hora de que están presentes, pues están en el sentido de que están allí porque ellos me pidieron estar allí en la clase, ellos me pidieron que diéramos las clases sincrónicas. Y solamente cuando necesitan manifestar alguna duda, cuando quieren poner ellos algo que no quedó claro o desarrollar algún ejercicio que se propuso y ellos lo van a tratar de resolver, pues me pueden compartir pantalla desde su Jamboard y allí mismo podemos interactuar, me comparten links o yo les comparto links y hacemos las correcciones o las observaciones correspondientes. También lo que procuro hacer mucho con ellos en estas sesiones de Zoom es separarlos en grupos. Les asigno series de ejercicios, quizá también alguna secuencia didáctica que tengo exprofeso para alguna actividad. Ahorita voy a presentarles una que me gusta mucho y que resulta que tal vez pueda ser de interés de alguno de ustedes. A los muchachos sí les causa interés la temática, pero ahorita más que nada estoy hablando de la dinámica. Entonces, los dejo que trabajen solos en estas salas por equipos y les digo que ni se preocupen de la situación de pasar lista, que como ustedes bien saben ya como docentes que seguramente usan estas herramientas, pues se genera un documento, no es un PDF, es un TXT, pero se genera un documento donde ahí viene toda la interacción que se llevó a cabo durante la sesión sincrónica. Bueno, entonces también mencionarles que además de que tengo esas sesiones con ellos, pues desde luego pues estoy en la tarea como todos ustedes de estar desarrollando materiales. Tengo lo que nos permite el aula de Moodle de estar desarrollando libros. Y por ejemplo aquí les puse como ejemplo pues la primera temática, porque sí nos pide la primera unidad hablar desde los números naturales, pero además le agregué una característica que a mí me pareció pertinente y veo que la respuesta fue muy favorable de los alumnos. Ahí abajo, digo, ya lo tengo en la escala máxima, pero no se alcancen a ver, hay una flechita que marca el laboratorio de aritmética. Ahorita voy a entrar en detalle de eso, pero cuando ellos están leyendo alguna lección del libro que está en el aula, y además también les platico a ellos lo que ustedes seguramente han de conocer de estas aulas de Moodle, no tienen que estar en línea para estar estudiando esto. Hay una opción donde si ellos quieren, todo esto que está en el aula lo pueden descargar como PDF y ya a la velocidad que ellos quieran, sin que tengan problemas de conectividad en sus casas, al ritmo que ellos quieran, pueden ir estudiando. Por eso les decía hace rato que si ellos quieren, pues me pueden adelantar y yo voy a un ritmo conforme a las clases que voy teniendo por Zoom con todo el grupo. Pero bueno, les decía que aquí también hay un acceso, que también vuelvo a marcar aquí en lo que es la portada de la unidad número 1, a lo que yo le estoy llamando el laboratorio de aritmética. Si ellos dan clic allí en esa opción, en esa liga de laboratorio de aritmética, pues lo que se abre es un applet de GeoGebra, del que yo tengo que reconocer
tristemente, que siempre me mantuve así como muy a distancia porque por las asignaturas que yo tengo, erróneamente, debo confesar que erróneamente, nunca me percaté de que GeoGebra es mucho, y ya es decir, muchísimo, GeoGebra es mucho, mucho más que solamente las herramientas geométricas que ofrece, que son muy poderosas, pero yo subestimé, como no doy las asignaturas que tengan que ver con geometría, yo muchos años subestimé las capacidades de GeoGebra. Pero afortunadamente con estos cursos que tuve que tomar para saber desarrollar mis propias aulas y saber agregarles el contenido necesario, afortunadamente en uno de los cursos pues me tocó que me enseñaran a que yo pudiera incorporar estas herramientas, estas applets, y me encontré con que esto que ustedes ven aquí del laboratorio de aritmética, si ustedes se fijan, tal vez si son muy conocedores de GeoGebra, podrán identificar estos botoncitos que son los que aparecen siempre cuando uno pide que haga cálculos específicos, como el del igual, que es para cuando uno quiere que los cálculos sean simbólicos o algebraicos, el del aproximadamente igual cuando lo que hace es el cálculo aritmético, y por ejemplo, cuando uno activa el de los paréntesis que está acá, lo que hace es desarrollar expresiones algebraicas. Desde luego que hay herramientas que pues se salen de todo lo que van más allá de lo que uno requeriría, por ejemplo, en matemáticas 2, como por ejemplo sustituciones, derivadas, áreas bajo la curva, pero es que eso ya lo trae desde que uno incorpora este applet aquí en el aula. Y yo nada más me enfoco y les hablo de lo que vamos a ocupar, pero sí, de entrada, así como lo ven, así es como GeoGebra permite que se presente este applet en el aula. En particular, le tomé un zoom para poderles explicar un poquito más. Es este que les muestro aquí, en donde les explico a ellos. De hecho, también desarrollé un video donde les digo a los muchachos cómo pueden usar estas herramientas, cómo pueden ingresar números fraccionarios y cómo tienen que hacer para obtenerlos, porque los resultados, porque si le dan igual, cuando el cálculo es aritmético, pues no se los va a dar, porque como ya les digo, en el igual lo que hace es cálculo simbólico. Entonces ahí les explico que aquí, para que se viera un poquito más detallado lo que estoy mostrando, no mostré la página completa, pero aparece en la parte inferior un teclado virtual, donde hay que estar interactuando para que nos vaya generando los resultados. Y aquí nada más puse algunos ejemplos, ¿no? Como esta división de x a la quinta menos y a la quinta sobre x menos y, aquí está el resultado, y otra división. Digo, por si alguien de ustedes tuviera el interés y no lo había manejado de esta forma, pues allí existe esa posibilidad. Y además, otra más de las bondades que bien conocerán ustedes, que ni siquiera teniendo que hacer el desembolso de ni un solo centavo. Eso está en mi aula y eso lo tienen, eso lo valoran, lo aprecian mucho los muchachos. Y como dije, pues desde luego la interacción que tengo con ellos en el Jamboard, estas son imágenes que ellos ponen, hacen sus ejercicios. Yo no los obligo a que usen las herramientas de Jamboard, las pueden usar si quieren, no están impedidos para ello, pero pueden tener la tranquilidad de escribir en sus cuadernos, mandar fotos que toman en sus cuadernos y luego ya pegarlas en el Jamboard. Y ya sobre el Jamboard ya me marcan, maestro, en este ejercicio llego a esto, pero usted dice que el resultado es este, me lo explica, y allí estoy con ellos, como si fuera un pizarrón. La actividad a la que me refería es la siguiente. Hay una actividad que está dentro del aula que se conoce allí como las leyes de exponentes y el movimiento planetario. Pero como allí está muy en reducido, así es como lo ven ellos, también me permití preparar otro material que ahorita voy a dejar de compartir y se los voy a mostrar para, pues si me permiten mostrárselos tal cual, el documento que ellos descargan para desarrollar la actividad que les comento. Bueno, es las leyes de exponentes y las distancias orbitales recorridas en 24 horas. Lo anuncio con ellos para que lo tengan en cuenta y valoren que sí va a ser una calificación importante de la primera unidad, que es un trabajo de investigación de evaluación parcial correspondiente a nuestra asignatura de Matemáticas 2. Yo tenía a mi cargo el grupo 252 y así es como estaba diseñada esta actividad. Entonces empieza así como con la intención de interesarlos a ellos. Es común que la gente piense en un estado de reposo y casi monótono de la Tierra como hogar y lugar de desarrollo de la vida para todas las especies.
Pocas veces la gente se pregunta, aún sabiendo que la Tierra es uno más de los planetas que constituyen el sistema solar, si como planeta que gira alrededor del Sol tiene un movimiento veloz o uno muy lento. Después de realizar la siguiente actividad, deberás tener una mayor claridad de si la Tierra tiene un movimiento veloz o es un planeta lento. Y les doy las siguientes indicaciones. Primero, indagar los radios promedios de las órbitas de los planetas que giran alrededor del Sol en nuestro sistema solar, así como los tiempos que tardan en completar una vuelta en sus órbitas. A esos tiempos los llamamos periodos orbitales. Organiza esa información en una tabla de 3 columnas. En la primera pondrás el nombre de cada planeta, en la segunda columna el radio promedio de sus órbitas y en la tercera sus periodos orbitales. Investiga o retoma de tus clases de física los conceptos de movimiento circular uniforme y considerando que los planetas se mueven en órbitas circulares, calcula la distancia que cada uno de los planetas se desplaza en un intervalo de 24 horas. Es decir, a lo largo de un día terrestre. Aquí te damos una breve orientación. En el movimiento circular uniforme, los objetos se mueven con rapidez constante, por lo que en cortos intervalos de tiempo se puede calcular sus distancias recorridas con la fórmula distancia es igual a velocidad por tiempo. En este punto de la actividad, v será cada una de las velocidades que obtengas de calcular la distancia que recorre cada planeta alrededor del Sol. Si ya conoces los radios de sus órbitas, y el tiempo será el que cada planeta tarda para completar sus órbitas. Pero mucho cuidado, en la segunda parte de esta actividad, el valor de t en la fórmula distancia es igual a velocidad por tiempo, es el valor de 24 horas. Y tercera indicación, ahora tienes que determinar si las distancias que los planetas recorren en 24 horas son muy grandes o pequeñas, en términos de magnitudes o tamaños conocidos. Para ello vas a investigar cuáles son los radios de cada uno de los planetas. Por ejemplo, el radio de la esfera que corresponde al planeta Tierra es de unos 6.400 kilómetros. Se trata de indagar, en el caso específico de la Tierra, si su desplazamiento en un día es grande o pequeño. Para ello vas a sumar los diámetros de todos los planetas y vas a comparar esa longitud con la distancia que recorre la Tierra. Te damos una pista. La distancia que recorre la Tierra es mayor a 5 veces la distancia obtenida de la suma de los diámetros de los planetas. De hecho, es mayor a 6 veces esa distancia. Bueno, eso es lo que ellos tienen que desarrollar. Dejo de compartir esto. Dejo de compartir y les regreso a la presentación que les estaba mostrando. Eso está aquí y lo descargan y después de ello, pues ellos continúan desarrollando más actividades, pero creo que esta es una de las que les estimulan bastante. Perdón, se movió un poquito. Y de lo que les comentaba, ¿cómo toman la clase los alumnos? Bueno, pues les pido que tomen apuntes cuando sea la clase, pero que como siempre hay la oportunidad de que regresen al aula a consultar, pueden retomar algunos de estos PDFs que pueden descargar o del aula misma o preguntarme cuando ellos quieran. Yo lo que hago es que mantengo un grupo de WhatsApp de comunicación con cada uno de mis grupos y me pueden estar preguntando y yo les estoy contestando pues casi en tiempo real. Pueden hacer capturas de Jamboard como la que mostré, pueden trabajar en su cuaderno en limpio o también se pueden estar apoyando de nuestra aula virtual. Desde luego, pues es primordial tener que estar atentos a la clase para que no se escapen detalles, para que cuando doy indicaciones como la que les acabo de mostrar, no se les escapen los puntos importantes. Y ya mencioné, los temas son descargables en PDF desde el aula virtual. Tienen que hacer las tareas y las actividades y las investigaciones, entregarlas como formato PDF en el aula. Si sus ejercicios no coinciden, pues como mostré en el Jamboard que presenté, pueden hacer capturas y a las siguientes clases me preguntan y resolvemos. O si ya es muy apremiante porque vamos a tener un examen, pues me pueden contactar por el WhatsApp y yo pues les resuelvo la duda. Bueno, en ese sentido, pues desde luego preguntarse, ¿qué tanto están entendiendo los alumnos? Como les digo, la actividad como las que les acabo de mostrar son de su interés. Yo creo que lo importante es interesarlos por cosas que realmente sean llamativas para ellos, hagan que
se despierte su interés por los contenidos de nuestro curso, pero que también vean vinculación con cosas que son parte de su realidad. Y desde luego hay, como todos los casos, tanto en las clases presenciales como en las virtuales, hay algunos alumnos que preguntan, pero otros no. Sin embargo, a la hora de que se les hace una evaluación, pues siempre queda la duda, ¿no? ¿Cómo sé si me están entendiendo? Necesitamos hacer algún tipo de evaluación. Desde luego que también hago evaluaciones donde no necesariamente estoy calificándoles como un examen, son las que hemos comentado que les pido hacer en equipos y que después me entregan, como por ejemplo la que acabo de presentar. Esa es una actividad que generalmente les pido que la desarrollen en equipo. Pero también hay listas de ejercicios donde cada uno va por su cuenta y va resolviendo. Y como les comentaba, hago salas de Zoom donde son separados de manera aleatoria y esto permite que todos estén interactuando con todos y no siempre con las mismas personas que ellos tenderían en modo presencial a estarse agrupando siempre en clase. Entonces hago grupos, los voy recorriendo, les voy preguntando, les voy ayudando en lo que ellos sienten que es necesario y seguimos avanzando. Desde luego que, como les comento de los grupos de Zoom, pues dejo al Zoom que genere las salas aleatorias, generalmente de 3 a 4, para que todos realmente estén trabajando y no se preste a que solamente haya uno o dos que trabajan y los demás no hagan nada. También procuro que la comunicación sea buena, pero también llega a haber problemas porque tenemos estas limitantes. A veces los muchachos están saliendo y yo les digo antes de que empiece la sesión, miren, no se preocupen, si porque su conectividad falla y se ven obligados a salir o lo saca a su internet, pues otra vez regresan y los vuelvo a colocar en el aula, en la sala que les había puesto en Zoom. También allí se presta para que entre ellos mismos se ayuden a resolver dudas y desde luego un lenguaje mucho más coloquial para ellos. Desde luego también, después de que hacen estas sesiones, pues hacemos una integración y retomamos todo lo que por separado cada uno de los equipos hizo, para que también haya una información homogénea al final y que todos tengan un mismo grado de avance al final con las actividades que se les están encomendando. Obvio que todo esto, pues desde luego desarrollarlo, pues antes de que se pongan a prueba estos conocimientos en sus evaluaciones. Hago exámenes de Moodle, yo me baso en las herramientas de Wiris. De hecho, tenemos ahorita en puerta, los que lo están haciendo saben bien que tenemos en puerta hacer algunas evaluaciones para la maestra Marta. Hago evaluaciones y pues se presta mucho a una medida del grado de dominio que tienen los muchachos sobre los temas, porque gracias a que genera muchos números aleatorios, bajo el mismo nivel de dificultad, a todos les pregunto del mismo concepto, pero a cada quien con una pregunta específica y cada quien tiene que resolver su examen. Pero además de ello, como genero un número suficiente de preguntas, pues difícilmente hay dos exámenes que sean iguales, porque son generados aleatoriamente y además dentro de ese reactivo, sus propios datos con los que se calculan los resultados también son generados aleatoriamente. Entonces es difícil que les toque un examen igual. También, desde luego, me apego a la hora de que hacemos este tipo de evaluaciones a las horas de clase. Nunca les pido evaluarlos fuera de esas actividades. Y calculo para los ejercicios que yo integro en estos exámenes que el tiempo que ellos deban emplear para poderlo resolver sea al menos el triple del que yo necesitaría para resolverlo personalmente. Desde luego que en las herramientas que me facilita Moodle, también les encargo tareas, también les dejo que contesten en foros. En los foros también les pido que ellos mismos interactúen y que ellos se ayuden a resolver dudas, que no se contesten entre ellos, que no se den las respuestas, pero que sí se ayuden a orientarse con dudas. Y también allí en esos mismos espacios, pues les pido que me hagan captura de lo que hacen, porque pues yo no sé si lo están consultando en internet o no, que al menos yo vea un desarrollo de parte de ellos. Bueno, y aquí esta parte la titulé como los cangrejos, de atrás hacia adelante. ¿A qué me refiero? Bueno, primero les hablé del trabajo que yo ya he desarrollado con mis grupos, particularmente con Matemáticas 2,
pero ahora ya trato de enmarcarlo en lo que nos encomendaron para estas sesiones de reflexión en nuestras sesiones locales del SAL. Nos piden que identifiquemos un problema y lo primero que hago para tratar de identificar este problema, con base en todo lo que ya he dicho, es que pues la verdad somos afortunados de contar con tecnologías para poder trabajar en casa bajo estas condiciones en las que ahora nos encontramos, con todo y las limitantes que ya he comentado y las que también ustedes viven todos los días. Y además que nos permiten una comunicación a distancia, yo diría casi instantánea, porque aún hasta, de verdad, aún hasta cuando yo estoy comiendo o me estoy bañando y me mandan mensaje, maestro, no tengo la idea de este problema, pues les digo, no te contesté ahorita porque estaba en otra cosa, pero ahí va, tienes que hacer esto. Entonces, eso no lo podíamos hacer antes de que llegara la pandemia. Entonces yo por eso, más que dar una respuesta a estas reflexiones que nos piden que hagamos, pues respondo con nuestra pregunta. Las redes sociales, ¿qué son? ¿Son una invaluable herramienta de trabajo en nuestra labor docente? ¿O son un recurso didáctico salvador? ¿O son las redes sociales? No voy a dar una respuesta, como digo, pues lo planteo más bien a modo de una pregunta. También siguiendo con esta idea, nos piden que se haga, como dije ya en la lámina anterior, la identificación del problema, pero también me planteo esta pregunta. En el regreso a la modalidad presencial, nuestra labor seguirá siendo o estará circunscrita al ámbito de los salones de clases, o se nos amplían los canales de comunicación y de contacto con nuestros alumnos. Lo dejo así, igual, como una pregunta, porque yo creo que pues, nuestra labor individual es que cada uno dé su propia respuesta a este tipo de interrogantes. Sigo pensando que somos afortunados en la identificación de este problema porque no solamente tenemos los recursos que nos permiten comunicarnos de manera inmediata con nuestros alumnos, pero también el hecho de estas otras preguntas que planteo. ¿Podremos llegar finalmente a decidirnos a mantenernos comunicados con nuestros alumnos por los canales de la prepandemia, los canales que podríamos haber llamado antes habituales, o también por las vías digitales que se consolidaron a partir de la pandemia? Y esta diapositiva, que más bien parece como un comercial, pues habla de todo lo que, a lo que me refiero cuando digo que somos afortunados. Solo debo pensar en una herramienta o en la mejor manera de que yo pueda utilizar la mayor cantidad de todas ellas para que yo pueda llevar a cabo mi labor docente. Puse aquí algunas, pero todas ellas se caracterizan, las que puse aquí, de que si bien en algunas ya está la modalidad Prime, pero en todas ellas siempre hay una versión en donde uno puede hacer uso de esas herramientas sin tener que gastar nada. Y desde luego, pues también hay cosas particulares o privadas que si quieren, pues se pueden gastar, pero no le veo el caso. También en esta reflexión que nos piden que hagamos, nos piden que planteemos una estrategia de solución, pero yo sigo perfilando las cosas como lo hice en las anteriores diapositivas, a través de preguntas. Desarrollo de la estrategia de solución nos piden o nos preguntan, y yo más bien contesto con esta pregunta. ¿Nuestras alternativas son mayores que nuestros problemas? Es una pregunta. Y también hago una reflexión. Al actuar debemos reconocer las pocas cosas que la pandemia reafirmó para superar las muchas cosas malas que ha traído. O sea, no estoy diciendo que estoy contento, pero pues tenemos que poner una actitud con filosofía ante la situación que tenemos, ¿no? Entonces, nos piden también que reportemos o que hablemos en estas sesiones locales de nuestros resultados. Pues de lo que llevo platicado, creo que puedo decir que tenemos ya una respuesta a las necesidades de atención de nuestros alumnos, tenemos nuevas formas de interactuar con todos ellos después de la pandemia, y creo que no deberíamos enfocarlos, pero esa ya es mi interpretación, creo que no deberíamos enfocarlos a que ahora ya acabó la pandemia, de hecho no está claro que haya acabado, pero que no llegáramos a eso, ya acabó la pandemia y me olvido de todo esto, al contrario, ahora tengo más herramientas para incorporarlas a mi actividad docente. Bueno, y sin embargo también considero que en esto de las soluciones también se plantean paradojas y retos que tenemos que enfrentar. Como por ejemplo, el primero de ellos, que aunque tenemos que regresar, porque pues la vida no puede terminar siendo todo tiempo encerrados,
La pandemia no ha terminado, esa es una realidad. Otra realidad, los estudiantes apenas se están registrando para ser vacunados. Hablo de los que nos corresponden en nuestras edades. Desde luego, en facultad, pues ya por edades, ya deben estar la mayoría de ellos vacunados. Los recursos en línea que nos han ayudado en nuestra labor docente no los tendremos todos en el modo presencial. Esa es otra de las paradojas. Varios de los maestros de esta sesión estaban platicando sobre ello, que ni vamos a tener las redes robustas ni los equipos suficientes para poderlos atender. Se plantea esta otra paradoja. Tendremos que estar haciendo tal labor como una especie de labor híbrida, pero que no va a terminar siendo híbrida porque no tenemos la infraestructura para que sea híbrida. Tenemos que irnos planteando el regreso con nuestros propios recursos. Yo dudo que, como lo decía el maestro Roberto, que como no hay la infraestructura, yo dudo que podamos tener a ciencia cierta la tranquilidad de que cuando lleguemos ahí ya está todo listo y yo me conecto y pongo mi cámara y me van a estar viendo mis alumnos que les tocó en turno quedarse en sus casas. Yo lo dudo. Debe haber algunas posturas oficiales, pero creo que nos tenemos que prevenir y mucho de esto, la verdad es que también en eso tenemos la fortuna de que aunque no tengamos la conectividad, muchas de estas herramientas, lo saben ustedes, nos dan la opción de que las utilicemos aún cuando no estemos en línea. Entonces, también son los retos, también son las cosas que tenemos que ver a favor y lo que se nos viene en las actividades en contra. Pero la verdad también es como parte de nuestra realidad es que no estaremos atendiendo simultáneamente al 100% de nuestros alumnos, que sería lo ideal, pero hay que ser también realistas, ¿no? Bueno, maestros, muchas gracias por su atención. Dejo de compartir. No, gracias a usted, maestro Moisés. Bueno, pues ahora vamos a entrar a nuestra sección de preguntas. ¿Alguien tiene algún comentario, duda, pregunta para el maestro Moisés? Ah, bueno, el maestro Alcántara. Hola, buenas tardes a todos y todas. Profesor Moisés, le agradezco mucho por este material que nos comparte. La verdad es muy ilustrativo y también plantea dudas que todos tenemos. ¿Hasta dónde nos pueden ayudar las redes sociales y la tecnología en sí mismo? Le agradezco mucho por las observaciones también que nos comparte. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Usted cómo propondría hacer uso de estas herramientas digitales, dado que en las aulas, que está relacionado con lo que dice al final, ¿no? Pero supongo que usted ya ha tenido algunas ideas de cómo podríamos hacer uso de estas herramientas digitales, dado que en las aulas, pues tal vez no podamos usarlas, ¿no? Sí, maestro, muchas gracias. Bueno, sí, yo he considerado que, como les digo, también tratando de ser realistas de que no vamos a tener la infraestructura para hacerlo como lo podríamos hacer como lo estamos haciendo actualmente, he pensado que yo trataría de ponerme de acuerdo con mis alumnos para que ellos tengan bien presente los que por turno no les toque estar en una determinada sesión en el aula, que me esperen tantito, que yo voy a grabar las sesiones que yo tenga con los que sí van a estar presentes en el aula, las voy a grabar, las voy a subir a la red para que en cuanto yo les avise por nuestros medios, por nuestras redes sociales, ellos ya las tengan. Pero también tengo entendido, lo que no sé es si eso me dé el ancho suficiente para hacerlo, que yo puedo hacer como una especie de live, me parece que les llaman de YouTube, como hacer una sesión en vivo en YouTube y pedirles que se conecten a ella para que cuando yo la presente, claro que ahí no creo que sea a través de las redes de la escuela, tendría que ser con un servicio particular de uno, conectar mi cámara, conectarla a la red, mandar la señal a la sesión en YouTube y que ellos en YouTube estén viendo por ese lado. Supongo que en esa parte es una parte de la pregunta que usted me hace, pero en la otra, lo que también al final comentaba yo en mi presentación, buscar de todas aquellas herramientas que con más asiduidad nosotros recurrimos a ellas en nuestros cursos y ver cuáles nos brindan la oportunidad de tener el acceso a ellas, aunque no requiera del acceso a línea, porque entonces allí todas estas las podamos a poder utilizar en tiempo real con los alumnos
y no vamos a estar batallando de que si sirve la red, que si en el salón en el que yo estoy llega o no llega, pero eso nos va a dar la oportunidad de que no se nos frustre la sesión o la secuencia que teníamos planeada para que podamos llevarla a cabo sin ninguna sorpresa que nos impida esto. No sé si con esto le contesto, maestro, o era en otro sentido su pregunta. No, sí contesto mi duda. Muchas gracias, profesor Moisés. No, gracias a usted, maestro. Gracias, maestro Aarón. Ahora tenemos la participación del maestro Osman, que también tiene. Por favor, maestro Osman. Sí, muchas gracias. Pues primero felicitar al maestro Moisés por su presentación, por compartirnos tan interesante material. Y bueno, obviamente yo creo que un comentario, una pregunta en comentario creo que sería muy valioso a partir de lo que bien dice. Cuando dice recursos propios y obviamente con la situación tan compleja para nuestras autoridades, para nuestra casa de estudio, obviamente brindar estas tecnologías ahorita que regresemos, pues yo comento, ojalá y pudiéramos ahí un poquito trabajar como colegio, sería muy interesante el que podamos proponer, ¿no? A modo de tal vez no de forma aislada, ¿no? Que el maestro Moisés tenga a lo mejor un cañón o algo, yo creo que eso es interesantísimo, ¿no? El que me imaginé una situación en donde pudiéramos estar un colegio bastante unido y a lo mejor aportar un poquito de nosotros, sobre todo para tener no sé, un router, una situación un poquito más, digamos, favorable para que podamos seguir trabajando este tipo de tecnologías ahorita en un regreso que pues obviamente se acerca y que vamos a necesitar, yo creo que mucho apoyo incluso de nosotros mismos, ¿no? Felicidades y bueno, una pregunta ¿cómo le hace cuando con estos estudiantes que de repente por situaciones, ¿no? Complejas, como bien lo comenta, conectividad, enfermedad, situaciones familiares, económicas, emocionales, de repente llegan y nos dicen, no entregué tarea, profesor, el reloj se acabó, me da oportunidad, no sé, a lo mejor puede ser un día después, pero también tenemos estudiantes que de repente accesan a la plataforma, al aula, un mes después. ¿Qué hace? Le pregunto a nuestro estimado maestro, ¿qué hace con este tipo de situaciones para una evaluación, pues que de repente es compleja, ¿no? Tienen el interés, pero sin embargo no tuvieron la oportunidad de hacerlo en tiempo y forma. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, maestro Osman. Sí, desde luego la pregunta es muy valiosa. Sabemos todos que no vamos a regresar al 100%, porque así está la situación, no solamente escolar, sino de la vida en general. Pero en la parte específica de cómo está la situación de la evaluación de los muchachos, que por el impedimento que sea, me da tristeza, pero es la verdad. A mí me tocó el año pasado de uno de mis alumnos que falleciera su papá. Estábamos ya conformados como grupo, ya estábamos en clase, pero pues le tocó de que como era el papá el que salía, porque era el sostén de la familia, o sea, sí estamos viviendo situaciones dramáticas, no solo en el entorno escolar, sino, como digo, esto está trascendiendo todo, ¿no? Eh, no tenemos los elementos como para decir, porque yo ya hice un excelente encuadre, con esto abarco todos los casos posibles y con eso le doy solución a todo. Pero sí tenemos que ser un poco o un mucho, ponernos en el zapato de nuestros alumnos. Yo sí hablé de que hago evaluaciones, pero no estoy diciendo que a esas evaluaciones les doy el 100%. Entonces, en muchos casos como este, yo siempre, y se los digo, también es parte del encuadre que les pido que firmen, siempre les pido que me manifiesten el problema que se les haya presentado. Si tienen el ánimo, digo, no es fácil decir a un maestro, falleció mi papá, pero si tienen el ánimo de decirme el tamaño de la problemática, yo lo que hago es que termino remitiéndome a nuestras autoridades, que son las que están recabando la documentación para estos casos. Yo soy tutor, era tutor del grupo 252, pero pues como ya no lo soy, ya no tengo a mi cargo ese grupo, pues ya dejé de ser tutor de él. Pero yo tenía a mi favor, un enorme favor en mi caso, que yo era tutor de ese grupo. Entonces, al mismo tiempo de que yo interactuaba como docente con ellos,
pues yo estaba muy al tanto de muchas problemáticas que se les presentaban, por eso sé que pasó lo que pasó con este muchacho, y cada vez que había que contactar a algún maestro para informarle de la problemática que se presentaba con los muchachos, pues yo tenía que terminarme enterando o siendo parte de los voceros que hacía de la comunicación de todos los maestros del grupo, la problemática que se presentaba. Entonces a mí eso me ayudaba mucho. Entonces pasaban por mí, yo los veía, documentos tristemente reales, oficiales, como el problema que comentó, que no me daban a menor duda de que el problema era real. Entonces, en una circunstancia así, pues se sale. Pero también decir que sí tenemos que estar preguntando ese tipo de cosas. Yo sé que es delicado cuando se trata del interior de las familias, cuando se trata del dolor de las familias por las que están pasando en una situación de las que estamos viviendo muchos actualmente, tener que estar haciendo un papel como fiscalizador. Pero si también tomamos en cuenta lo que nos ocurrió con el paro, yo no sé, yo tengo que respetar los criterios de todos, pero a mí me pareció muy arbitrario el paro que hicieron los alumnos de nuestro plantel ya a finales del ciclo pasado. Entonces yo creo que también uno tiene que estar muy atento. Nada menos les platico ahorita, tengo también algunos que me conocen sabrán que también mi esposa es docente de la Nacional Preparatoria y nada menos hoy en la sesión que tuvo, empieza la sesión y porque también ella da clases todo el tiempo en Zoom, no solamente tiene desarrollada su aula, sino que también da clases en Zoom. Empezó la hora de la clase de Zoom y empezaron los muchachos, oiga maestra, perdón, pero no se le escucha, maestra, no se le escucha, y empezaron 2, 3, 4, dice, a ver, permítame tantito, y abrió su aplicación desde la tableta y les dijo, a ver, ¿me repites? A ver, no se escucha, y les pone enfrente la tableta con la bocina en alto. A ver, ¿me estás repitiendo? Esta es tu voz, ¿me repites lo que me estás diciendo? O sea, sí tenemos que estar muy, muy despiertos a saber quién nos está diciendo la verdad de su situación y quién nos quiere se quiere pasar de listo con nosotros, lo cual no le quito, su pregunta es muy valiosa. Yo creo que de justicia sí tenemos que estar de entrada del lado del estudiante, pero sí nos toca un poquito averiguar el grado de verdad de lo que están diciendo, porque muchos sí se están queriendo pasar de listos. Pero sí, esa pregunta es muy importante. Yo digo que hay que ser empáticos con ellos y ponernos del lado de ellos, y cuando sabemos qué problema existe, pues no ser obstáculo para que ellos continúen, al contrario, apoyarlos y buscar formas más flexibles de evaluarlos. Pero sí me parece muy importante su pregunta, maestro Osman. Yo le agradezco mucho, maestro Moisés, porque, mire, sobre todo frente a la situación, incluso, por ejemplo, en mi caso, les comparto, pero ha habido situaciones en donde incluso llegan hasta los papás, ¿no? Sobre todo en iniciación, creo que nos Sí. pasa mucho esa situación, de que incluso los papás piden un poquito la anuencia, ¿no? De decir, por favor, pasó esta situación, o sea, lejos del estudiante, incluso yo he tenido esa experiencia y quería comentarles, ¿no? Porque obviamente sí es compleja, es complicada la situación, creo que es muy valioso el poderlo compartir entre nosotros. Y lo que hago es puntualmente es abrir la prórroga, pero se los digo, es a todos. O sea, si en algún momento se llega a dar alguna prórroga en las actividades, si ese reloj que usted bien comentó de repente se vuelve a resetear para un cierto periodo, lo que hago es, no puedo interceder por unos, sino yo creo que ahí esa parte me ha funcionado en el sentido de dejarlo, como bien dicen, un encuadre muy, muy puntual, muy acorde, sí ser susceptibles de este tipo de situaciones que ocurren, pero no puedo yo, de repente, hace muchos años, cuando hacíamos ese tipo de distinciones, uno se genera problemas porque a ellos sí, porque a mí no, etcétera. Entonces, en últimos años, lo que me ha funcionado mucho es que si se llega a resetear ese reloj, es parejo, es al grupo completo, ya sea 2, 3 días, una semana, etcétera, por situaciones complicadas, sobre todo más ahorita con esta situación de pandemia. Y pues bueno, le agradezco muchísimo de verdad la atención. Muchas gracias también por compartir su material. No, Saludos. me parece muy pertinente lo que dice, solamente que creo que yo había entendido en otro sentido su pregunta. Yo lo había entendido en el sentido de que ya habiendo evaluado al grupo en general, había tenido el rezago de algún alumno que un mes después se integró a las evaluaciones. En ese sentido, pues yo ya no vuelvo a evaluar a los muchachos que ya había evaluado, pero si está en el proceso creo que lo más democrático, lo más justo para todos, es que a todos los evalúe pues con el mismo cartabón, ¿no?
Claro que sí. Sí, muchas gracias, profesor. No, muchas Bonita gracias. tarde. Igualmente, gracias por su pregunta. Gracias, maestro Osman. Ahora el maestro Rogelio tiene una pregunta, maestro Moisés. Por favor, maestro Rogelio. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues Moisés, felicidades por la organización que tienes en tus actividades para tu grupo. Me parecen muy, muy pertinentes y adecuadas. Y yo lo único que quería preguntarte es acerca de los simuladores que nos comentas estás utilizando, que me parece excelente que sean también de libre acceso. Eso es muy importante. Y te quería preguntar, pues tú nos mostraste simuladores para las asignaturas de iniciación, pero nos comentas que también existe material en ellos para las demás asignaturas. Entonces, lo que te quería preguntar es acerca del tipo de, digamos, de actividades que se desarrollan en el caso de otras actividades o de otras asignaturas respecto a si son del tipo ejercicios, problemas, o si hay también, digamos, actividades en donde se presenten situaciones cotidianas y que permitan abordar temas en ese sentido. Por ejemplo, como para matemáticas 5, matemáticas 6. Sí, muchas gracias. Sí, esa pregunta también es muy importante porque, digo, no fue mi intención tratar de hacerles ver que yo lo usaba exclusivamente con iniciación. De hecho, para este año, y como también pretendo que los alumnos que actualmente tengo a mi cargo en este ciclo escolar participen con estos trabajos que les estoy encargando en la feria de alumnos de Dominotic, también con ellos estoy trabajando varios simuladores. Estoy trabajando con grupos de cuarto y con un grupo que tengo de temas selectos. Entonces, hay de varios niveles. Como esta presentación la enfoqué para iniciación, pues presenté lo que era pertinente para este grado. Pero efectivamente, como lo pregunta el maestro Rogelio, hay material para que uno pueda brindarlo como un recurso adicional a alumnos de cuarto, alumnos de quinto, alumnos de sexto. Él preguntaba si también hay como actividades o como de resolución de problemas. Hay varios. Por ejemplo, hay una actividad que a mí me gusta mucho, que yo les puse a mis alumnos del cuarto grado del año pasado, cuando hicieron un cartel para el concurso, en donde ellos tenían que explicar todo lo que tenía que ver con el movimiento parabólico, pero para poderlo explicar se valieron de un simulador. Y el simulador en cada punto donde ellos marcaban les generaba el vector velocidad, la posición, la altura, y todo eso lo tenían que ir explicando ellos. Desde luego también hay herramientas con las que se puede interactuar y que les generan esa información, pero el chiste estaba en que ellos explicaran lo que el mismo simulador estaba haciendo. Les daba el ángulo, en cada instante les iba dando el ángulo del vector de velocidad. Y sí, contestando a la pregunta, si uno quiere buscar algo en específico para un grado, lo puede encontrar y además lo puede poner a modo de actividad, a modo de proyecto o para resolver problemas con los muchachos. Todo está en que uno elija el adecuado y para la asignatura en que lo requiera. Pero sí, denle una explorada a ese sitio y van a ver que van a encontrar una cantidad de materiales bastante interesantes para muchas materias. Entonces imagino que incluso debe ser adecuado hasta para nivel de licenciatura, me imagino. No sabría, no sabría decirte que funcione allí a ese grado, pero yo creo que, por ejemplo, la práctica de tiro parabólico también la deben estar estudiando muchachos de primeros semestres de licenciatura, en ingeniería, en física, pero sí está más que nada enfocada como de iniciación a bachillerato, pero sí hay unas que otras actividades que sí se prestarían para que las utilice uno con muchachos de licenciatura. Ya son menos, pero sí puede encontrar uno algunas de ese tipo. Muchas gracias, Moy. Excelente. Yo creo que hay que aprovechar esos Sí, materiales, sobre yo les todo. recomiendo que se den una explorada allí para que Sí. elijan algo que les agrade, ¿no? O que se adecue a lo que ustedes están viendo con sus grupos. Gracias, Moy. No, para que, de qué nada. Gracias, maestro Rogelio. Ahora, entonces, el maestro José Gabriel tiene otra duda, parece. Por favor, maestro José. Sí, muchas gracias. Con lo que comentaba el profesor Rogelio, sí, simuladores funcionan perfectamente bien en algunos de ellos para licenciatura.
Yo utilizo algunos de ellos para dar clases en la Facultad de Ciencias, tanto para, bueno, la parte de física, funcionan bastante bien. Matemáticas, algunos también funcionan bastante bien. Ahora, estos que está mostrando el profesor Moisés, me parece que son muy adecuados, ya que pues tienen esta opción como de retos, ¿no? Para los chicos, que conforme van cumpliendo con los retos, los va felicitando y emite un sonido así como bueno, sí, de fanfarria, para que los chicos se sientan bien cuando lograron contestar este reto. Entonces, a mí me parece que estas simulaciones que está usando el profesor Mosés son bastante adecuadas para el nivel de iniciación. Y bueno, la verdad es que felicidades por la construcción y el manejo que tiene tanto de su aula virtual como del manejo de los simuladores. No, muchas gracias, maestro Cerón. Eh, Efectivamente, como usted comenta, veo que ya tuvo la oportunidad de interactuar con esos materiales y que los aplica, que los lleva a la práctica con sus grupos. Pues qué mejor decir que alguien que ya tuvo esa experiencia les podrá, ahora sí que digo, no estoy vendiendo nada, son de libre uso, pero les podrá decir a alguien más que ya tuvo esa experiencia lo pertinentes que son. Hay que ponerse a revisarlos porque, como les mostré en una de las diapositivas, el número de materiales de verdad que es muy abundante, pero es cosa de estarlos revisando y buscar algo que se adecue a lo que ustedes necesitan en una asignatura específica, en una temática particular. Pero sí, muchas gracias. Lo que está haciendo el maestro José Gabriel es confirmarles lo que yo les digo. Vale la pena que se den un tiempo y los exploren. Es buen material, es muy buen material. Muchísimas gracias, maestro José. Muchísimas gracias, maestro José. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algo que nos quiera compartir? Pues yo nada más comentar que la maestra Miriam puso un comentario de que iba a hacer una pregunta, pero que ya después no la quiso mantener porque se refería a que si las aplicaciones o los simuladores estaban en inglés. Originalmente, cuando las páginas se empezaron a poner a disposición del público, sí salían las interacciones en inglés, pero como les digo, y a raíz de que en la pandemia se requería de mucho apoyo de todo, también allí esa parte se me pasó del comentario que hizo el maestro Osman. Desde la vez anterior, cuando él expuso, yo quería hacer ese comentario. Me parece pues muy valioso, de muy reconocérsele el que nos diga este llamado de atención de que actualmente con la situación en la que nos encontramos, todos necesitamos de todos. Los alumnos necesitan de nosotros necesitamos de los alumnos, porque como lo puso también en su presentación el maestro Rogelio, él se valió de que otros alumnos de él se unieron con él para presentar sus actividades de la cuestión de los superhéroes. Entonces, todos estamos dependiendo de todos y si nosotros de verdad nos echamos la mano, pues vamos a sentir menos el embate de lo que nos toca todavía cuando regresemos a esta semipresencialidad, porque todos tenemos así la incógnita de qué va a ser lo que nos vamos a enfrentar, pero en la medida en que todos nos ayudemos, yo creo que lo vamos a sentir menos duro. Y de verdad también eso era algo que le quería reconocer desde la vez pasada al maestro Osman, y hoy me lo volvió a recordar. Y eso creo que es muy valioso y una postura muy valiosa de su parte. Gracias, maestro José. El maestro Agustín tiene una pregunta para usted. Por favor, maestro Agustín. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo nomás tenía algunos comentarios, no sé cómo le vaya a hacer el maestro Moisés en el caso de el estar desarrollando estas aulas Moodle o Classroom o la que sea. Implica que va a meter, no sé, en el caso de los grupos de segundo, algunos no son numerosos, yo tengo uno muy chiquito, muy pequeñito de 10, o sea, está muy bien ese grupo, pero también tengo otros grupos muy grandes de iniciación, sobre todo los de tercero. No sé cómo lo va a seccionar para que ya los meta allí al plantel y me imagino que va a solicitar, pues, no sé, si el centro de cómputo o bien o que ellos lleven su computadora y se conecten, o sea, y en dado caso que no fuera así, me imagino que va a tomar esas clases
como dice él, semipresenciales o presenciales ahí en el plantel para aclarar dudas, y en la casa pues va a haber, en su casa de él y de los estudiantes, ya ellos conectados como estamos ahorita, va a usar la aula, porque o sea, no veo cómo. Le pregunto esto porque yo estaba viendo imágenes de la Facultad de Medicina donde meten a una parte de los estudiantes con un extractor axial, que eso no sirve para nada. No, pues eso no sirve para nada, ni un filtro EPA, que son los de alta eficiencia. Estamos hablando de 0.14 micras, puede detener al COVID, y ahí yo no lo vi en la Facultad de Ciencias. Estamos hablando de un filtro actualmente de andar como unos 40,000 pesos ese filtro. Entonces, pues es obvio que la universidad no va a gastar en esa cosa, ¿no? Entonces ahí nos carga a nosotros la mano de cómo los vamos a seccionar ahí en el plantel, ¿no? Y si no vamos a contar con que nos conectemos todos allí a la RIO o a las nuevas instalaciones, ¿cómo se van a conectar los estudiantes para entrar al módulo ahí? Y ellos cuando se atoren, usted les va a explicar, me imagino que en el pizarrón no, pues sale así o con el cañón. Pero le digo, ¿cuántos van a ser? En caso de segundo hay unos grupos, no, creo que pueden ser de 40, me imagino, ¿no? Y los que he tenido grandes. Le digo, ahorita afortunadamente el de segundo que tengo no es tan grande, ni el otro tengo dos, pero sí hay unos como los de tercero de iniciación, que sí son, sobre todo los de la mañana, que sí andan en 50, ¿no? Entonces ahí cómo le piensa hacer para que, bueno, ¿cómo los va a dividir? Imagino que va a meter 10 o 15, porque también entre más meta uno, más riesgo corre uno y más sin ventilación. Y aunque pongan un extractor, o sea, esos extractores no sirven de nada, ¿no? Yo tengo estudios ya hechos de 3 filtros y de todas las tecnologías que hay, tanto de climatización como de ventilación mecánica, para detener al COVID. Entonces, eso no, a mí no me sirve un extractor, ¿no? Para eliminar el COVID, ¿no? Como lo vi en la semana de Facultad de Medicina. Entonces, mi pregunta es, o sea, ¿cómo le va a hacer cómo se va a organizar o cómo tiene proyectado organizarse para estarlos manejando ya en la realidad? Gracias. No, sí, maestro Agustín, esa pregunta que usted plantea de verdad que es muy, muy acertada. De hecho, yo dudo que exista actualmente una tecnología que para el diámetro en micras que mide el virus del COVID lo pueda detener. Eso también nos está planteando otra más de nuestras paradojas al regreso. Planteaba una propuesta didáctica bien interesante el maestro Osman. Dice, yo voy a estar, yo ya me estoy viendo allí en mi regreso a la escuela, afuera de los salones. A mí me pareció bastante congruente lo que él decía, pero yo me pongo a pensar, ahora en las mañanas que nos estamos levantando como a 5 grados o algo así, y eso porque ahorita hay una onda helada, pero en realidad como ya estamos entrando al invierno, si nosotros vamos a regresar en enero, creo que vamos a estar entrando en la parte central del invierno. Allí es donde se me hace un poquito fuera de lo que podemos considerar, aunque la propuesta a mí me parece fabulosa, y más con lo que nos está diciendo el maestro Agustín, de que no tenemos filtros que nos vayan a detener la circulación del COVID, pues que tuviéramos por lo menos espacio abierto para que los muchachos no tuvieran que estar respirando continuamente lo que tienen de sus compañeros de al lado, o lo que tienen más cerca de ellos. Pero también está lo otro, o sea, ¿qué nos van a decir los papás cuando lleguen a sus casas todos helados de que estuvimos con ellos fuera del aula, porque lo que buscábamos era la ventilación? Digo, el pretexto es que les vamos a dar una interesante actividad fuera del aula, pero si en realidad lo que estamos buscando es que estén ventilados porque al interior de las aulas no están las condiciones adecuadas para que los tengamos, esa de verdad que es una disyuntiva bien interesante. No en balde lo está cuestionando como lo cuestiona el maestro Agustín, y no sé si ustedes recordarán, maestros, pero también al menos eso nos decía el maestro Buendía en la junta, que ellos están contemplando que tal vez los grupos se dividan en 3 para estas sesiones presenciales. Yo dudo que con 3 partes del grupo, cuando son grupos numerosos, sea un número pertinente para que estén todos encerrados, sabiendo que no vamos a tener ninguna ventilación. Pero sí, la pregunta es esa, ¿valdrá tanto la pena olvidarnos del enfriamiento, de la posible congelación para estar no expuestos a la respiración de un aire que no está en circulación, que no se está ventilando? Y desde luego,
pues que no tenemos, como ya lo había dicho desde un inicio el maestro Roberto, pues la infraestructura para estar allí. Sí, yo tengo esa, se los dije, tengo esa gran incógnita como otras, pero pues también recuerdo que el maestro Agustín en la Junta anunciaba, ¿no?, que podía presentarnos un programa, no a nosotros, a las autoridades del plantel, donde podía tener un conocimiento de cómo estaba la posibilidad de los contagios en función de cómo estaba la distribución de las personas. Ahí es donde les decía, de verdad que me pareció muy, muy valioso todos esos comentarios que nos hizo el maestro Osman. En este momento todos dependemos de todos y no hay nadie que esté de más, todos estamos aquí porque todos de alguna manera nos podemos echar la mano a todos. Y sí, deberé confesarle, maestro Agustín, que sí tengo esa incógnita enorme de correr el riesgo de ponerlos fuera del salón, haga de cuenta si está lloviendo, con tal de que no estén en un espacio cerrado que no tiene circulación de aire, o me mantendré en el salón para evitar que me llamen la atención de que no los estoy exponiendo a la intemperie. Esa es una gran incógnita, maestro. Y sí, creo que esa pregunta pues nos la debemos asumir todos, porque todos vamos a entrar a ese redil. Muchas gracias por su pregunta, pero efectivamente no tengo una respuesta. Sí, gracias. Gracias, Agustín. Bueno, pues ya, yo tenía una, pero ya fue contestada. ¿Alguien más, compañeros, compañeras? Al parecer ya. Entonces, pues damos por terminada esta sesión. Agradezco su presencia nuevamente. Los esperamos la próxima semana. Nos va a compartir sus experiencias, conocimiento y trabajo el maestro José Gabriel Cerón Gutiérrez. Y sin más, que tengan una excelente tarde y una excelente semana. Muchas gracias por escucharme, maestros. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.